Imagina un vasto y antiguo camino que serpentea a través de montañas y desiertos, uniendo civilizaciones distantes y distintos mundos. Este es el legado de la Ruta de la Seda, una red de rutas comerciales que no solo facilitó el intercambio de bienes, sino que también transformó la historia mundial de formas que nunca imaginaste. La historia de la Ruta de la Seda es más que el simple comercio de seda y especias, es un viaje de intercambio cultural, descubrimientos y el choque de civilizaciones que aún resuena hoy en día. Así que, si quieres desentrañar los secretos que esta ruta histórica guarda sobre nuestra historia mundial, quédate con nosotros. La Ruta de la Seda fue creada durante la dinastía Han en China, alrededor del siglo II a.C. Pero, ¿cuál fue el verdadero impacto de este camino sobre el mundo? ¿Cómo influyó en la economía, la cultura y hasta las religiones de las civilizaciones que tocó? En esta narración, exploraremos no solo las facetas económicas de esta ruta emblemática, sino también sus profundas implicaciones sociales y culturales que han moldeado la humanidad tal y como la conocemos. Para comenzar a desmenuzar su impacto, es clave comprender que la Ruta de la Seda no era un solo camino, sino una compleja red de rutas que se extendían desde China hasta el Mediterráneo, tocando regiones como Asia Central, el Medio Oriente y el sur de Europa. A través de estas rutas, se intercambiaron no solo mercancías como la seda, las especias y los metales preciosos, sino también ideas, tecnologías y, sí, incluso religiones. Lo que tal vez no sabías es que muchas de las innovaciones que ahora consideramos esenciales fueron llevadas a lo largo de estas antiguas rutas. Por ejemplo, el papel y la pólvora, que revolucionaron el mundo, llegaron a Europa gracias a este intercambio cultural. Ahora, aquí viene un dato fascinante: el comercio de la seda no solo era lucrativo por sí mismo, sino que también se convirtió en un símbolo de estatus. La seda, que era tan deseada, era a menudo asociada con la nobleza y la riqueza. Se cuenta que los emperadores romanos pagaban precios exorbitantes por esta lujosa tela que provenía de lugares lejanos. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cómo afectó esto a la economía local en China y en otras regiones? Mientras ciudades como Samarcanda y Bujará florecían como centros comerciales gracias a este intercambio, sus habitantes experimentaron cambios culturales sin precedentes. Un momento particularmente interesante en la historia de la Ruta de la Seda fue la llegada del budismo a China. Esto no ocurrió de la noche a la mañana. Durante siglos, los comerciantes, así como los misioneros, utilizaron la Ruta de la Seda para difundir sus ideas. Lo asombroso es que este intercambio cultural permitió el crecimiento no solo del budismo, sino también del zoroastrismo y más tarde del islam a medida que las civilizaciones se expandían. ¿Te imaginas cómo cambió la perspectiva de estas sociedades al conocer nuevas creencias y prácticas? Este intercambio cultural es uno de los hilos que entrelazan historias de vidas y civilizaciones a lo largo de milenios. Sin embargo, no todo fue armonioso. La Ruta de la Seda también fue escenario de conflictos. A medida que diferentes imperios querían controlar estas rutas comerciales, la tensión aumentaba. Las guerras fueron una constante en la historia de la Ruta de la Seda, y estas luchas no solo hablaban de la ambición territorial, sino de la lucha por el dominio de un recurso invaluable, la riqueza que se generaba a través del comercio. Así que, sí, el oro y la seda no solo construyeron puentes, sino también divisiones. Pero, ¿cuáles fueron las consecuencias duraderas de estas batallas por el control? ¿Cómo moldearon los destinos de naciones enteras? Al profundizar en las ciudades clave que florecieron a lo largo de esta ruta, no podemos pasar por alto a Kashgar, una de las joyas de la Ruta de la Seda. Esta antigua ciudad sirvió no solo como un importante punto de parada para comerciantes, sino como un verdadero crisol de culturas. Al igual que un mercado moderno en una gran ciudad, Kashgar albergaba personas de diversas etnias, y su impacto en la cultura local fue monumental. La música, la comida y las costumbres que emergieron allí son un claro ejemplo del enriquecimiento cultural que la Ruta de la Seda propició. Pero, además de las interacciones económicas y culturales, la Ruta de la Seda también facilitó la transmisión de tecnología. Tal vez no lo sabías, pero el arte de la fabricación de papel, originado en China, encontró su camino hacia Occidente a través de esta red. ¿Te imaginas un mundo sin papel? La posibilidad de registrar pensamientos, crear literatura y documentar historias fue enormemente facilitada por este intercambio tecnológico.
También se dice que los conocimientos sobre el cultivo del algodón y la producción de azúcar hicieron su camino hacia Asia tras cruzar caminos llenos de polvo y aventura. Mientras exploramos la influencia de la ruta de la seda, no podemos ignorar su papel en la difusión de la plaga bubónica en el siglo XIV, conocido comúnmente como la Muerte Negra. Este evento trágico fue, paradójicamente, una consecuencia de la intensa interconexión que había surgido gracias a esta red comercial. En un mundo interconectado, los virus, al igual que las mercancías, no conocen fronteras. Así que, ¿cómo podemos reflexionar sobre el legado de la ruta de la seda que incluye momentos de brillantez cultural a la par de sufrimientos devastadores? Una de las consecuencias más sorprendentes de la difusión cultural y económica a través de la ruta de la seda es cómo sentó las bases para el Renacimiento europeo. A medida que el conocimiento, la tecnología y las ideas comenzaron a cruzar continentes, las mentes brillantes de Europa comenzaron a despertar a nuevos pensamientos y posibilidades. El Renacimiento no solo fue un florecimiento artístico y cultural, fue una chispa de renovación raíces que resurgieron del intercambio a través de la ruta de la seda. ¿Es posible que sin esta conexión entre Oriente y Occidente, el Renacimiento nunca hubiera florecido? Reflexionando sobre todo esto, podemos ver que la ruta de la seda fue un verdadero agente transformador en la historia mundial. Desde la creación de ciudades vibrantes y multiculturales hasta el intercambio de innovaciones y la búsqueda de la paz y la guerra, su legado es un poderoso recordatorio de cómo la humanidad puede conectarse y aprender a través de las adversidades. Pero, ¿cómo se desvaneció esta ruta tan crítica? ¿Qué ocurrió a medida que los tiempos cambiaron y nuevas rutas emergieron? En la siguiente parte de esta narración, profundizaremos en el ocaso de la ruta de la seda y exploraremos el impacto que tuvo en la globalización moderna. ¿Te atreverás a seguir con nosotros en este fascinante viaje? Con la llegada de nuevas rutas comerciales y el auge de las exploraciones marítimas en los siglos XV y XVI, la ruta de la seda comenzó a perder su relevancia. Los descubrimientos de nuevas tierras y la apertura de rutas oceánicas ofrecieron alternativas más rápidas y económicas para el comercio de especias y otros bienes preciosos. Los europeos, ansiosos por acortar sus rutas comerciales y reducir los costos, comenzaron a mirar hacia el mar, dejando de lado la serie de caravanserais y mercados florecientes que habían caracterizado la vida a lo largo de la ruta de la seda. El descubrimiento de América en 1492 marcó un cambio crucial en las corrientes del comercio global. Las nuevas rutas a través de los océanos no solo ofrecieron acceso a nuevas riquezas, sino que también redujeron la dependencia de las rutas terrestres. El oro y la plata traídos de las Américas comenzaron a llenar los cofres europeos, cambiando el equilibrio de poder y favoreciendo a naciones como España y Portugal. La ruta comercial que había servido como arteria vital para el intercambio con Asia comenzó a languidecer. Las conexiones culturales e históricas que habían florecido a lo largo de la ruta de la seda no se desvanecieron de inmediato. La influencia de siglos de intercambios todavía se puede sentir en muchas regiones hoy en día. Las lenguas, las prácticas religiosas, las tradiciones culinarias y las formas artísticas dispersas por Eurasia son un legado de esos antiguos caminos. Sin embargo, a medida que la importancia de la ruta disminuyó, las ciudades que una vez prosperaron a lo largo de ella enfrentaron cambios drásticos. Algunas, como Samarcanda y Bujará, pasaron de ser prósperos nodos comerciales a ser sombras de su antiguo esplendor. Pero no todo quedó en el olvido. A pesar del ocaso de estas rutas, el espíritu de la conexión siguió existiendo. En el siglo XX, los imperios europeos y, posteriormente, los movimientos de descolonización cambiaron radicalmente el mapa geopolítico de la región. Países que una vez fueron puertas de enlace entre civilizaciones comenzaron a redefinir sus identidades en un mundo cada vez más globalizado. Con el creciente interés por la historia y la cultura, la ruta de la seda comenzó a resurgir en la imaginación popular. En el siglo XXI, las naciones de Asia Central y el Medio Oriente se han embarcado en proyectos ambiciosos para revivir este legado histórico. Uno de los más destacados es la iniciativa Un Cinturón, una ruta propuesta por China, que busca recrear las antiguas conexiones comerciales a través de la creación de infraestructura como carreteras, ferrocarriles y puertos. Esta moderna versión de la ruta de la seda tiene el potencial de transformar una vez más la economía y la cultura de la región, uniendo a las naciones a través del comercio y el intercambio cultural. Bajo esta nueva luz,
podemos reflexionar sobre cómo la ruta de la seda, en sus múltiples formas a lo largo de la historia, ha sido un microcosmos de la interdependencia humana. Ya sea a través del intercambio de mercancías, ideas o incluso enfermedades, este antiguo camino ha sido un recordatorio constante de la conectividad inherente en la experiencia humana. Las antiguas tradiciones, los idiomas mezclados, las variaciones en la dieta y las influencias artísticas que crucé en mi viaje por la ruta de la seda revelan un entrelazado vibrante de culturas cuya riqueza todavía se celebra. Al considerar el impacto de la ruta de la seda, podemos preguntarnos, ¿qué significado tiene hoy para nosotros? En un mundo donde la globalización parece ser un fenómeno omnipresente, la historia de la ruta de la seda es un recordatorio poderoso de la importancia de la apertura, la colaboración y el entendimiento intercultural. La historia es, en efecto, un espejo de nuestras propias realidades actuales, donde muchas de las lecciones pueden ser relevantes a medida que enfrentamos nuevas realidades sociales y económicas. El cambio climático, la desigualdad económica, la migración y las tensiones geopolíticas son problemas que, en última instancia, requieren un enfoque colaborativo y un entendimiento global. Así como los comerciantes y viajantes de la ruta de la seda se beneficiaron de un mundo interconectado, nosotros también debemos buscar comprender y apreciar la diversidad de culturas y tradiciones que se presentan en nuestro mundo globalizado actual. Una de las principales enseñanzas que podemos extraer de este legado es la importancia de la adaptabilidad. A lo largo de su historia, la ruta de la seda ha experimentado nacimientos, transformaciones y declives, reflejando la naturaleza dinámica del comercio y la cultura. Esta adaptabilidad puede servir de guía para enfrentar los desafíos contemporáneos, donde la capacidad de innovar, construir alianzas y valorar la diversidad es crucial. Mientras nos embarcamos en este camino hacia el futuro, la ruta de la seda nos recuerda que el intercambio cultural no es solo un fenómeno del pasado, sino un arte de la convivencia necesaria para construir un mundo más interconectado. Así, deberíamos esforzarnos por restaurar y mantener los puentes que la historia ha construido, continuando el trabajo de aquellos que nos precedieron y aprendiendo de las lecciones de nuestros ancestros. Al cerrar nuestro viaje, queda claro que la ruta de la seda es mucho más que un simple conjunto de caminos. Es un símbolo de conectividad, un legado de intercambios culturales y un recordatorio continuo del poder de la curiosidad y la búsqueda del entendimiento entre civilizaciones. La historia detrás de este antiguo camino es una prueba de que, aunque las rutas cambien y las economías fluctúen, el deseo humano de conexión perdura. Despedimos nuestro viaje, pero en realidad, apenas comenzamos a explorar el vasto legado que la ruta de la seda ha dejado en nuestra humanidad. Las historias que nacieron a lo largo de esos caminos perduran y siguen inspirándonos en la actualidad. Tendremos la valentía de seguir cruzando puentes y fomentando intercambios, tal como lo hicieron aquellos antiguos viajeros, para construir un futuro más colaborativo y rico en diversidad. Esa es la pregunta que nos corresponde responder en este nuevo capítulo de nuestra historia global.